Buenos días, bienvenidos al noticiero de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto sede principal calle 80. Mi nombre es María Valentina Marchanza Macá, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la Facultad de Educación, modalidad presencial. La primera noticia a presentar en el día de hoy consiste en nombrar las estrategias de enseñanza que debe tener en cuenta un docente en el momento de enseñar. Pero antes de mencionar estas estrategias, es importante conocer el concepto de estrategia y enseñanza. Concepto de estrategia. La estrategia es un plan para dirigir un asunto. Esta se compone de una serie de acciones que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. Concepto de enseñanza. La enseñanza es la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro, el alumno o estudiante y el objeto de conocimiento. Estrategias de enseñanza. Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para promover aprendizajes significativos. Deben ser diseñadas de tal manera que se estimulen a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones, descubrir el conocimiento por sí mismos. Clasificación. Las estrategias de enseñanza se clasifican de acuerdo a los procesos cognitivos que se pretende desarrollar, tales como estrategias para activar conocimientos previos, estrategias para orientar y guiar contenidos de aprendizaje, estrategias para mejorar la clasificación, estrategias para organizar la información nueva o aprender, estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha de aprender. Estrategia de aprendizaje. Son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado de una tarea que no pueden reducirse a rutinas automatizadas. Es decir, son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Características. Primero, su aplicación no es automática, sino controlada. Segundo, implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Tercero, las destrezas o habilidades constituidas por las técnicas de aprendizaje. A continuación, voy a nombrar las estrategias de enseñanza de algunas personas proponen y que se desempeñan en el ámbito de la educación. Estrategias de enseñanza según Díaz Barriga. Ejemplos. Primero, organizadores previos. Segundo, ilustraciones. Tercero, organizaciones gráficas. Cuarto, preguntas intercalcadas. Quinto, señalizaciones. Sexto, mapas y redes conceptuales. Séptimo, objetivos. Octavo, resúmenes. Estrategias de aprendizaje según Pozo. Ejemplos. Primero, de ensayo. Segundo, de elaboración. Tercero, organizaciones. Cuarto, monitoreo. Quinto, afectivas. De acuerdo con Yolanda Campos, la estrategia de enseñanza-aprendizaje pueden dividirse en: primero,
Fase de construcción de conocimiento. Segundo, fase de permanencia del conocimiento. Tercero, fase de transferencia de conocimiento. Ahora, ¿quiénes son esas personas que se desempeñan en el ámbito de la educación y proponen las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje? Díaz Barriga. Frida Díaz Barriga es una mexicana que se ha dado a conocer por sus grandes estudios y aportaciones a la educación. Es una psicóloga reconocida que nació en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 1955. Estudió en la UNAM la licenciatura de Psicología, la maestría de Psicología Educativa y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus principales investigaciones se basan en el aprendizaje estratégico de la educación básica. Pozo. Juan Ignacio Pozo Muncio es licenciado en Filosofía y Letras, Psicología, por la Universidad Autónoma de Madrid en 1980 y doctor en Psicología por la misma universidad en 1986. Es catedrático en el Departamento de Psicología Básica. Imparte materias relacionadas con la psicología cognitiva del aprendizaje, tanto en el grado de la psicología como en el máster de psicología de la educación. Yolanda Campos. Tiene los grados de doctora en pedagogía, maestra en matemáticas y en tecnología educativa, profesora de educación media en las especialidades de física, química y profesora de primaria. Sus campos de trabajo han sido la filosofía, la pedagogía, la educación matemática, la actualización del magisterio y la computación educativa. Como conclusión de esta noticia tenemos, finalmente podemos concluir que esta noticia mostró diferentes aspectos a tener en cuenta en las estrategias didácticas. Esos aspectos son: primero, no existe una única estrategia para la multiplicidad de situaciones del aprendizaje. Segundo, debe existir coherencia entre las estrategias didácticas seleccionadas y los contenidos que se proponen. Tercero, todos los alumnos no son iguales ni los grupos. Cuarto, se deben tener en cuenta los recursos necesarios y los disponibles en el lugar de trabajo. La segunda noticia consiste en nombrar y preguntarnos: ¿qué clase o tipo de docente eres? Sin embargo, primero es importante recordar el concepto de docente. Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones referentes a la enseñanza. En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es exactamente igual. El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro y viceversa. Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. El docente, en definitiva, reconoce que su dedicación y profesión fundamental es la enseñanza. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o condición que éste posea. Existen diferentes tipos de docente. Las actitudes del maestro son un factor esencial para el proceso de aprendizaje del niño. En tal circunstancia, existen varios tipos de maestro. La tipología de Kersteiner acepta la tipología general cultural de Sprague y coloca al maestro en el tipo social que se define así. En el hombre social,
es la ley que rige su vida, simplemente el amor hacia el hombre. Su instinto fundamental no es comprender ni formar, ni establecer relaciones trascendentales, sino el simple amor hacia el hombre vivo y con sus sentimientos de solidaridad y asistencia y sacrificio por sus semejantes. Se consideran 4 tipos de maestros que son: primero, el maestro ansioso. Este tipo de maestro quiere gobernarlo todo de una manera personal. Dirige por sí mismo el trabajo de la clase, percibe hasta las tareas más menudas, instituye las normas de disciplina y cuida que se cumplan sin permitir ninguna intervención de los escolares, ni tener en cuenta sus incentivos ni tendencias en suma. En suma, las características de su situación son el dictadismo y la disciplina. Segundo, el maestro índole. Este tipo de maestro es la antítesis de lo anterior, es decir, no tiene criterio fijo y abandona al niño a su propia espontaneidad. La pereza disfrazada de libertad es la que define a estos maestros. Tercero, el maestro ponderado. Este tipo de maestro es el que dosifica la libertad y la autoridad, estableciendo un justo equilibrio entre el imperio de las normas y la iniciativa individual, así como el progreso y la tradición. Cuarto, el maestro nato. Este maestro se caracteriza por su disposición natural para la docencia y su tacto pedagógico ingénito. Su característica es la vocación en un sentido propio. A continuación, hablaré sobre el análisis que realicé de los diferentes tipos de maestro. Es necesario considerar que el proceso de aprendizaje en el niño se debe a una relación maestro-niño o educador-educando. El maestro debe ser educando de su trato diario con el niño. Su preparación en el campo docente debe de actualizarse y estar al tanto por ciento de la tecnología. De esta manera, será de mucha ayuda para los chicos que tienen problemas de aprendizaje y así mejorar el ambiente en la clase. Por lo tanto, los diferentes tipos de docentes no puede afectar la tarea educativa, ya que la planeación curricular es una sola. El docente, a pesar de sus creencias y modos de actuar, debe ligarse a los que nos da la actualización y fortalecimiento curricular. ¿Quiénes son Kersteiner y Sprunger? Kersteiner. George Kersteiner fue un educador popular en el verdadero sentido del término. En todas sus variadas actividades, de maestro, director de escuelas públicas, político y profesor universitario, dio prueba de un constante interés en llevar a la práctica sus creencias teóricas, pese a su originalidad e incluso singularidad como individuo y como pedagogo. Era profundamente consciente de las raíces históricas que procedía de su reflexión. Sprenger. Edward Sprenger fue un filósofo y psicólogo alemán. La contribución de Sprenger a la teoría de la personalidad en su libro Tipos de hombres fueron sus actitudes de valor. Estas actitudes de valor son: primero, la actitud teórica, cuyo interés dominante es el descubrimiento de la verdad, una pasión por descubrir, sistematizar y analizar, una búsqueda del conocimiento. Segundo, la economía. La economía que está interesada en lo que es útil. Utilitaria es una pasión para obtener un retorno de todas las inversiones
que implican tiempo, dinero y recursos. Tercero, la estética, cuyo mayor valor es la forma y la armonía. Se refiere a una pasión para experimentar impresiones del mundo y lograr la forma y la armonía en la vida. Autorrealización. Cuarto, el social, cuyo valor más alto es el amor de las personas. Una pasión para invertir a sí mismos en tiempo y mis recursos en ayudar a otros a alcanzar su potencial. Sexto, la política, cuyo interés es principalmente en el poder. Individualista es una pasión para alcanzar la pasión y utilizar esa pasión para afectar e influir en los demás. La religiosa. Última, la religiosa, cuyo mayor valor es la unidad. Es tradicional, se trata de una pasión para buscar y perseguir el más alto sentido de la vida, de lo divino o de lo ideal, y lograr un sistema para vivir. Este instrumento se ofrece a veces junto a la evolución de las décadas. Conclusión de los tipos de docente. El rol del docente en la educación se refiere a su forma de desempeño en su labor del milenio. El docente del milenio debe ser un ente investigador por excelencia, planificador y capaz de adaptarse a los nuevos retos de la educación. Así llegamos al final de la transmisión de del noticiero de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, sede principal, calle 80. ¡Feliz día!